compañeros, compañeras, se encuentran en diferentes comunidades de aprendizaje en 18 entidades del país, en 18 estados de México, desde San Luis, perdón, desde Nayarit, Jalisco, Michoacán, hasta la península, Yucatán, Quintana Roo. Entonces, digamos que toda Mesoamérica está representada aquí con nuestros pies ágiles. Somos un grupo de 294 estudiantes de este programa de especialidad y, bueno, nos agrupamos en 12 diferentes comunidades de aprendizaje, seguimiento y acompañamiento. Ya en el curso de agroecología política hemos tenido un par de conversatorios. El primero de ellos con el compañero Iván González, quien nos habló sobre el metabolismo social y a partir del cual pudimos llegar a la identificación de algunos riesgos que presenta este modelo civilizatorio que nos ha llevado a una crisis. Y también identificamos pues diferentes oportunidades que tenemos también para poder incidir dentro de estos principios de la agroecología para dar respuesta a esos riesgos. Entonces vamos avanzando en este curso. Este es el tercer conversatorio. La semana pasada tuvimos un conversatorio con el doctor Narciso Barrera Basols, quien nos habló sobre diversidad biocultural en México y ahondamos un poco sobre la crisis civilizatoria, sus efectos aquí en nuestro país y también la idea es que puedan irse pues apropiando o reconociendo estos efectos en cada uno de los territorios en donde participan nuestros compañeros y compañeras pies ágiles en los diferentes pues, municipios, estados en que se encuentran. Vimos cómo este desarrollo, llamado desarrollo a partir del neoliberalismo, pues ha tenido diferentes consecuencias, impactos en los patrimonios de nuestros pueblos y pues afectando así también la diversidad biocultural con la que contamos. Entonces, eso es parte del contexto que tenemos un poco sobre este curso, sobre el programa. Y pues el día de hoy estamos con el doctor Manuel González de Molina, y nos va a hablar sobre qué es el régimen agroalimentario corporativo. Y pues bueno, el doctor Manuel González de Molina pues actualmente está trabajando con diversos proyectos nacionales e internacionales en donde se analizan los flujos de nutrientes, energía y material de los sistemas agrícolas, siguiendo con el enfoque teórico y metodologías del metabolismo socioecológico, además de las emisiones de cambio climático y gases de efecto invernadero de la agricultura española, que es donde ha hecho mayormente sus estudios, la erosión histórica de los olivares mediterráneos, así como las transiciones socioecológicas en el sur de España desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, y la historia y ecología del paisaje mediterráneo. Bueno, el doctor Manuel González es doctor en Historia por la Universidad de Granada y actualmente es catedrático de Historia en la Universidad Pablo de Olavide en Sevilla, además de ser miembro del Instituto de Sociología y Estudios Campesinos, y que imparten en la Universidad Internacional de Andalucía, con sede en Baeza. Bueno, el doctor ha tenido una tarea de investigación en el análisis de las sociedades rurales, las variables ecológicas o ambientales como factor básico explicativo de su evolución histórica, y es autor de varios libros, entre los que destacan Desamortización, Deuda Pública y Crecimiento Económico, Ecología, Campesinado e Historia, y tiene, bueno, diferentes libros. Uno que desarrolló con el doctor Víctor Toledo, con quien tendremos un conversatorio el próximo jueves, es la obra de Metabolismos, Naturaleza e Historia, hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas. Bueno, tiene diferentes libros, diferentes participaciones en artículos, direcciones de tesis, y pues bueno, sin más preámbulo,
Damos la palabra al doctor Manuel González de Molina para que nos explique un poquito qué es esto del régimen agroalimentario corporativo. Y le pediría, doctor, que después de su intervención podamos tener una sesión de preguntas y respuestas con los compañeros y compañeras de cada casa que integra Pies Ágiles, un poco para poder llevar esta dinámica y que podamos escuchar también las voces que vienen desde estos territorios. Muchas gracias, Javier. Adelante, doctor, por favor. Gracias, muchas gracias. Para mí es un placer estar aquí con vosotros y con vosotras compartiendo esta, digamos, discusión o debate sobre algo que me parece fundamental, que es la configuración actual del régimen alimentario. Y bueno, yo esto lo voy a hacer desde la perspectiva de la agroecología, obviamente, ¿no? De la que yo me sitúo. Dentro de ese, digamos, currículum académico que tú acabas de señalar de mi parte, bueno, yo me gustaría señalar algo que también ha formado parte de mi currículum académico, pero sobre todo ha formado parte de mi currículum como activista social, y es justamente que yo empecé en esto de la agroecología pues allá por finales de los años 80, vinculado al movimiento campesino en el sur de España. Y bueno, y en esa trayectoria hemos seguido contribuyendo digamos, de manera militante y activa en el intento de transformación del régimen alimentario, precisamente el sistema alimentario hacia un modelo de carácter claramente agroecológico, ¿no? En ese proceso pues, he tenido muchísima relación y mucha vinculación con América Latina y especialmente con México, con el cual, pues bueno, fruto de esa colaboración continua, sobre todo pues con Narciso Barrera, con Víctor Toledo y con tantos otros y otras más que agroecólogos y agroecólogas que están en México de una forma activa, pues he ido moldeando un poco el pensamiento agroecológico que es el que yo y la posición agroecológica que es la que yo voy a contar aquí, que ha dado lugar a la publicación de un libro ahora mismo en Estados Unidos, pero que se va a publicar en el grupo de trabajo de agroecología política de Claxo, que se llama justamente La introducción a la agroecología política. Así que este es mi tema de especialización y por tanto yo me siento bastante cómodo, contento y feliz de poder discutir y de discutir en el buen sentido del término, de poder debatir y construir colectivamente con vosotros y con vosotras justamente estos ámbitos de la acción política que necesariamente tiene que llevar a la agroecología. Bueno, yo voy a hacer una introducción y luego evidentemente quedo a completa disposición para todo el debate. Es más, si Javier, si tú lo consideras oportuno en el momento que queráis, por alguna pregunta que sea relevante, por lo que sea, simplemente se me interrumpe y yo entro a discutir lo que sea. O sea, yo no tengo ningún interés en dar una lección magistral y luego, sino sobre todo en discutir, ¿no? Bien, yo voy a intentar compartir la pantalla, no sé si estoy utilizando así, ¿no? Pues para hacer una presentación en términos vamos a ver si consigo que se vea. ¿Se ve en pantalla completa? Sí, perfecto. Sí, se ve. Perfecto. Bueno, pues lo que yo quiero, me viene muy bien que el primero de los participantes haya estado hablando del metabolismo social, justamente porque, claro, este es mi tema, yo parto justamente de una relación entre la sociedad y la naturaleza, ¿no? Es, digamos, un planteamiento un poco abstracto, pero me parece importante, ¿no? Y es que toda sociedad, todas las sociedades humanas, la mexicana, la española, las comunidades campesinas, todas intercambian con la naturaleza flujos de energía y de materiales, y con esos flujos de energía y de materiales construyen estructuras que prestan servicios que nos alejan de lo que se llama la entropía o el equilibrio termodinámico y que nos permitan vivir en unas mismas condiciones, digamos, dignas desde el punto de vista humano, ¿no? Nosotros nos diferenciamos del resto de los seres, digamos, vivientes, en que, digamos, los flujos de información y en que la construcción de estas estructuras que nos sitúan lejos del equilibrio termodinámico de la entropía, tienen carácter, digamos, cultural, somático, simbólico, que se hacen a través del lenguaje, que no tienen una estructura física, ¿no? Bien, pero independientemente de eso,
esta relación que hemos llamado metabólica entre la sociedad y la naturaleza, por analogía al mundo biológico y a la relación que cada uno individualmente mantiene con su medio ambiente, pues obviamente no tiene la estructura genética que tiene en el mundo animal. Es decir, nosotros, por ejemplo, podemos utilizar nuestra propia experiencia como seres humanos, necesitamos aproximadamente entre 2.000 y 2.200 kilocalorías diarias para poder mantener nuestro metabolismo, ¿no? O sea, para poder mantener nuestra existencia, ¿no? Pues ocurre lo mismo con las sociedades, pero mientras que nosotros es muy difícil que consumamos 4 o 5.000 kilocalorías porque, bueno, porque nos saciamos o porque es imposible que nuestro cuerpo lo pueda asimilar. Sin embargo, desde un punto de vista social, nosotros podemos intercambiar y gastar y disipar con la naturaleza pues grandes cantidades de energía y de materiales. O sea, no hay una instrucción genética como si la tenemos como individuos, como animales, digamos, como pertenecientes a una especie. No la tenemos desde el punto de vista social y para eso nos tenemos que dotar de estructura y funcionamiento, digamos, de relaciones sociales o de una estructura de relaciones sociales que sea estable, que llamamos instituciones, que son los que organizan esos flujos de energía y de material, lo hacen estable y nos permiten subsistir, ¿no? Yo aquí utilizo, para que nos entendamos bien a lo que nos estamos refiriendo, un símil, que también, otra metáfora que utilizábamos en su momento en el libro este de 2011 sobre el metabolismo social que escribí con Víctor Toledo, y es distinguir una parte dura y una parte blanda, digamos, una parte material y una parte inmaterial. De tal manera que el metabolismo entre las sociedades y la naturaleza está compuesto por una parte dura, que son los flujos de energía y de material, es decir, los recursos que extraemos del medio ambiente y los residuos que le devolvemos, pero hay una parte, digamos, que rige ese flujo, que sería la parte blanda, es decir, sería algo así como que hay un hardware, una parte dura, que sería, digamos, imaginaros un ordenador, ¿no? O una computadora, y una parte blanda, que sería aquellos programas o disposición de la información que hacen que el programa, el software, digamos, funcione de una manera determinada y no de otra, ¿no? Es decir, que oriente los flujos de energía y de materiales de una manera o de otra. De tal forma que, por ejemplo, hay grandes diferencias entre los flujos de energía y de materiales que componen el metabolismo de la sociedad norteamericana, por ejemplo, y los flujos de energía y de materiales que componen el flujo de, digamos, una sociedad como, por ejemplo, la mozambiqueña, ¿no? Evidentemente, las diferencias están marcadas porque hay un arreglo institucional o político institucional completamente diferente, o lo mismo entre sociedades campesinas y sociedades actuales. Entonces, dentro de esa software o de esa parte blanda que organiza el metabolismo, pues están justamente los criterios éticos que guían nuestra acción, la cosmovisión que tenemos, es decir, de cómo nos tenemos que relacionar con la naturaleza, pero también están esas instituciones, esas relaciones que implican el ejercicio del poder, las normas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues efectivamente podríamos decir que esta surge de la necesidad de los distintos comportamientos que la especie humana tiene, que los podríamos agrupar en dos grandes tipos de comportamientos, la competencia o la cooperación, es decir, el free rider o la cooperación comunitaria. Entre esas dos opciones nos vamos de acuerdo para asegurar digamos, el suministro suficiente de energía y de materiales para nuestra propia vida, individual o colectivamente en la sociedad. Para esto, digamos, para que cada uno no luche continuamente contra el otro, para la obtención de bienes y para ordenar ese proceso, es por la que surgen justamente esas instituciones, que son rutinas, procedimientos, códigos, creencias compartidas, prácticas formales o informales, que tienen como función la regulación de la entropía que, digamos, se da en la coordinación, que surge en la coordinación de las interacciones sociales o las relaciones sociales entre los individuos y entre ellos, y entre, digamos, ellos en sociedad con la naturaleza. En consecuencia, las instituciones, tanto en el sentido más amplio
como en el sentido más específico de instituciones públicas estatales, deben entenderse, o deberíamos de entenderlas como relaciones socioecológicas que tienen la tarea de regular tanto la entropía social como la física. En otros términos, el poder político lo que hace es que gestiona la entropía mediante la generación de estructuras que llamamos disipativas porque consumen energía y materiales en los ámbitos físicos, en el ámbito político y en el ámbito social. Dicho esto, que es un poco abstracto y general, y para ir a más a cosas en concreto, diríamos que un régimen sería un conjunto de normas que rigen o regulan una actividad o una cosa. Y esas reglas reflejarían relaciones de poder específicas que buscan, a través de, por eso se habla de régimen, convertirse en permanentes, para que estuviesen durante un periodo de tiempo lo más largo posible. Y esto remite, a su vez, a, sobre todo, las instituciones políticas, que son las que a nosotros nos interesa más, a dos concepciones que hasta ahora se han visto un poco como antagónicas, pero no que deberían de ser vistas así, de qué es o qué debería de ser la política y, evidentemente, el ámbito de la acción política o de las instituciones políticas, ¿no? Hay quien entiende que la política alude al conjunto de relaciones de poder que se establecen entre unos individuos y otros a la hora de establecer esas estructuras o esas instituciones que regulan los flujos de energía y materiales, y hay otros que piensan que, digamos, la política se refiere a cómo organizar la sociedad para que las instituciones políticas produzcan bienes públicos o gestión de bienes que son comunes, ¿no? Y que sean en beneficio de la sociedad, ¿no? El ámbito en que las instituciones políticas se desempeñan puede ser efectivamente el ámbito de la política y del Estado, que es el más conocido, y que incluso hay quien identifica inmediatamente política con Estado, y hay quien entiende que no, que la política existe hasta dentro de la familia, en todo tipo de instituciones, porque en todo tipo de instituciones hay relaciones de poder, ¿no? Y obviamente que incluso la producción de bienes públicos no tiene por qué ser cuestión privativa del Estado. En el caso de México es evidente que muchos de los ejidos y de comunidades campesinas a lo largo de la historia, incluso la actualidad, al margen de instituciones políticas, digamos, definidas en el sentido tradicional del Estado, son capaces de producir bienes públicos, es decir, prestar servicios y generar bienes que beneficien a la comunidad. Y de hecho, en el caso de México se tiene una larguísima tradición en ese sentido, ¿no? Bueno, dicho esto, o sea, sabemos por tanto que un régimen es un conjunto estructurado de normas y de instituciones que tienen como objetivo regular los flujos de energía y materiales que una sociedad mantiene con su medio ambiente para, digamos, construir, edificar estructuras de disipación de energía que sean capaces de prestar servicios útiles a la comunidad. Entendiendo eso como el régimen, esto obviamente lo podemos aplicar al régimen alimentario, ¿no? Efectivamente, un régimen alimentario podríamos definirlo como una forma estable de organizar los flujos de energía, materiales e información que desempeña un papel fundamental en el funcionamiento del metabolismo social, ¿no? Pero en el ámbito, obviamente, de la producción agroalimentaria, es decir, en el ámbito de la alimentación. Esto se aplica, hay digamos, un metabolismo alimentario que es el que está regulado por justamente este conjunto de reglas. Y ya anticipo que lo que muchos de nosotros y de nosotras en el mundo de la agroecología estamos afirmando continuamente es que un cambio o una transición hacia un modelo más agroecológico de funcionamiento del sistema agroalimentario o de la alimentación no es posible sin que cambie el actual marco institucional. El cambio del régimen alimentario dominante es, en esa medida, el principal objetivo de la agroecología política, ¿no? De tal forma que algo que en la agroecología llevamos mucho tiempo trabajando, que es el de la transición agroecológica, no solamente es el cambio de un manejo de un agroecosistema desde el punto de vista técnico, sino que exige también el cambio del régimen alimentario corporativo a un régimen alternativo que esté basado en la sustentabilidad. Bien, dicho esto, como una especie de introducción general,
A lo largo de la historia, y sobre todo de la historia de los últimos 100 años, 100 y pico años, ha habido, digamos, distintos regímenes alimentarios, pero ha habido una, digamos, forma común de entender el papel que debían desempeñar la alimentación, no solo, como veremos, pero sobre todo la alimentación en el mundo contemporáneo. Siguiendo a un historiador norteamericano, Jason Moore, que en un libro que se llamaba La Red de la Vida o la Web de la Vida, publicado en 2014, él hablaba de que el desarrollo del sistema capitalista, si queréis llamarlo así, del sistema actual o del crecimiento, del modelo de crecimiento económico que nos gobierna desde la revolución industrial hasta la actualidad, se había fundamentado esencialmente en proporcionar a la actividad económica como base para engrasar el crecimiento económico, justamente 4 elementos que fuesen, 4 factores fundamentales que fuesen lo más baratos posible. En primer lugar, la energía. Manuel, disculpa que te interrumpa, perdona. Sí, sí. Nos solicitan, si puedes ampliar tu pantalla, por favor. Darle, digamos, que se vea la pantalla completa, de favor. Creía que se veía la pantalla completa. Pero no, Estamos viendo, ajá. Voy a intentarlo de nuevo, ¿vale? Gracias. Vamos. Os pido por favor que me aviséis de si está en página completa o no. Ahora. Hola, ¿qué tal? Si quieres, más bien como poner como en modo presentación, ahí en esto del PowerPoint, como abajo, donde está como la escala. Sí, ahí está. Ahí está en modo de presentación. Okay. Pero no sé por qué no me deja. Vamos a ver. Es que tengo 2 pantallas, ¿no? Entonces, al tener 2 pantallas siempre se me plantea algunos problemas. Vamos a ver si ahora lo consigo. ¿Se ve ahora? Todavía no, se está. Vamos a ver. Quizás porque haya demasiado abierto. Vamos a intentar de alguna manera cerrarlo. También, si quieres, puedes compartirnos la presentación en el chat, Manuel. Sí, eso también. Pero habitualmente. Porque a lo mejor se está proyectando en la segunda pantalla que tienes. Ahí es. Ahora lo vemos. Ahora. Ahora sí. Ya está en pantalla completa. Muchas gracias. Perfecto, sí. Adelante. Gracias a vosotros por avisarme, porque ya tengo, no siempre lo consigo. Me lío entre las distintas pantallas y no lo consigo. Bueno, decía que... Muchas gracias. Decía que, digamos, según este planteamiento, el crecimiento económico durante el siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX se había fundamentado en proporcionar a, digamos, a aquellos que intentaban acumular capital, proporcionarles 4 cosas baratas. Una que era la energía, evidentemente, sobre todo los combustibles fósiles, carbón primero y petróleo después, minerales metálicos y no metálicos suficientes y a un precio muy, muy asequible, alimentos, por supuesto, y trabajo evidentemente con salarios bajos, ¿no? Fijaros que alimentos y trabajo estaban absolutamente vinculados, porque durante muchísimo tiempo digamos, el coste de la vida y por tanto la vinculación a los salarios estaban a su vez estrechamente relacionados con el volumen de precio que se alcanzaba la alimentación. De tal manera que si se conseguía que hubiese precios muy baratos de la alimentación, obviamente los salarios no tendrían a subir. Con salarios bajos, materias primas baratas y energía barata, evidentemente es lo que proporcionó, engrasó el fenómeno digamos, del desarrollo
del capitalismo durante el siglo XIX y sobre todo durante el siglo XX, ¿no? Entonces, dentro de ese, sobre todo desde finales del siglo XIX, fueron sucediéndose tres regímenes, o han ido sucediéndose tres regímenes alimentarios que tenían como objetivo fundamental proporcionar todos los bienes y servicios de carácter alimentario al precio más barato posible. Entonces, el primero que tuvo lugar, o digamos que se configuró, fue el régimen alimentario de lo que llamamos la primera globalización, entre 1870 y 1914, o si preferís, hasta la crisis económica de 1929. Era un régimen alimentario basado fundamentalmente en la implantación de la propiedad privada y del mercado, que eran formas burguesas, para entendernos, o capitalistas propias que habían sido establecidas en América del Norte y en Europa, y que se estaban expandiendo prácticamente a costa de otros regímenes, digamos, sociales, fundamentalmente los campesinos, que se basaban en la gestión comunal. Pues esta expansión de este marco e imposición de este marco institucional fue completado con procesos continuos de liberalización arancelaria o de desarme arancelario, es decir, de libre comercio. Este marco institucional se expandió prácticamente por todo el mundo y fue progresivamente rigiendo o regulando los intercambios económicos y físicos de biomasa, es decir, de producción vegetal a escala internacional. Quien hegemonizó este primer proceso fue obviamente el que tenía mayor capacidad de demanda de este tipo de productos, que fue Gran Bretaña, imponiendo estas reglas al conjunto prácticamente del planeta, y que tuvo como elemento central la creación de un primer gran mercado mundial básicamente de cereales. Esto permitió no solo a Inglaterra, sino también a los estados europeos importar grandes cantidades de trigo y de carne provenientes de lo que en ese momento eran colonias europeas, que a su vez estaban obligadas a importar productos manufacturados, mano de obra y tecnología, especialmente para la construcción de ferrocarriles, que tenían como función básica sacar toda esa producción agraria hacia los puertos para que pudieran ir digamos, a Europa, ¿no? Las tierras de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, de Brasil, fueron apropiadas muchas veces violenta, bueno, y de todos los países de América Latina de forma violenta, para dedicar a la producción de cereales y de carne a los precios más bajos posibles, subvencionando de esta manera, digamos, de una manera indirecta, los alimentos que necesitaban los trabajadores europeos. En el caso de los flujos que se, digamos, mantenían con los países de Asia y África, lo que se importaba no era tanto carne y cereales cuanto lo que un historiador, vamos, un economista, Henry Besting, llamó tropical groceries, que digamos, bueno, el cacao, el café, es decir, todos aquellos productos que no podían obviamente ser producidos en Occidente, ¿no? Veo que hay una mano levantada, si alguien quiere intervenir, no tengo ningún problema. Adelante. Rodolfo, adelante, por favor, te escuchamos. Marco, ¿podrías abrir el micrófono de Rodolfo? Sí, Rodolfo, creo que ya puedes participar. ¿Puedes intentarlo, por favor? Hola, hola. Parece que está hablando, pero no se le oye. Sí, si quiere continuar, doctor, creo que va a ser difícil un poco por el formato que tenemos de presentación. Yo creo que retomamos la presentación y les pido por favor que vayamos teniendo ahí las preguntas, intervenciones y abrir un espacio para la participación de los compañeros y compañeras y después dar espacio para la réplica. Ok, vale, pues sigo entonces. El tema lo que inaugura es un proceso mediante el cual
digamos, se produce una explotación, evidentemente, no solamente del trabajo en países de América Latina, también de Asia y de África, pero vamos, nos centramos básicamente en América Latina, sino que también hay un proceso de degradación física de los suelos y de degradación del medio ambiente provocado por la introducción de la agricultura comercial, ¿no? Que empieza con un proceso ya obviamente de monocultivo, de incluso de grandes plantaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y uno de ellos, los efectos más perversos que se produjeron fue la minería de nutrientes, de tal manera que no solamente fluyó hacia Europa una gran cantidad de producción o de biomasa a precios irrisorios, sino que también buena parte de los suelos, mediante esa producción, fueron prácticamente perdiendo su capacidad de producir, ¿no? Es decir, que fue un daño bastante importante, ¿no? A esto hay que añadir que también, por ejemplo, a finales del siglo XIX, pues digamos, transferencia a los suelos europeos de buena parte del guano, ¿no? Que se había producido en la zona costera de Perú y que evidentemente toda esa enorme cantidad de fertilizante no pudo ser ya utilizado en América Latina, donde hubiese correspondido, sobre todo en el Perú, donde hubiese correspondido hacerlo, ¿no? El segundo régimen alimentario digamos, de hegemonía fue el que se estableció entre 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, y 1973, ¿no? Y digamos, fue Estados Unidos el país que lo hegemonizó. Los mercados internacionales se convirtieron, que fueron creciendo en tamaño, se convirtieron no solo en la salida natural de excedentes que se producían en estos países, fundamentalmente en Estados Unidos, en Canadá, incluso en Europa, sino también, digamos, se convirtieron en una vía de apertura de mercados para las grandes empresas de insumos. Es decir, lo que aquí se hizo fue no solamente generar mercados en países como los de Latinoamérica para la importación de productos, por ejemplo, de cereales o de excedentes en otro tipo de productos de esos países, fundamentalmente europeos o de Estados Unidos y Canadá, sino que también digamos, obligando a una especie de especialización productiva en cada uno de esos países, obligar o de alguna manera hacerlos dependientes de la compra de insumos que evidentemente estaban produciendo países como Estados Unidos, como Francia o como Alemania, etcétera, etcétera. Estados Unidos, Canadá, Australia y más tarde Europa se convirtieron los principales actores en ese nuevo mercado alimentario mundial, donde daban salida a su excedente y además vendían pues todo el paquete tecnológico que estaba asociado a la Revolución Verde, ¿no? Como consecuencia de esta política equivocada, los precios en los mercados interiores de los países latinoamericanos se hundieron e incluso muchos de ellos perdieron la autosuficiencia alimentaria y se convirtieron en importadores netos de alimentos. El caso de México es clarísimo porque en esta época hubo un déficit de maíz que tuvo que ser importado, ¿no? Hay un famoso libro del año 1980 de Víctor Toledo donde se planteaba esto, ¿no? A diferencia de lo que ocurrió durante el primer régimen alimentario, el segundo se caracterizó, como ya he dicho, por la exportación de granos básicos desde el norte y de productos exóticos desde el sur, ¿no? Al mismo tiempo, los países en desarrollo o de la periferia exportaron materias primas para la industria alimentaria del norte que hicieron posible que el consumo de carne, lácteos y comida procesada comenzara a generalizarse, y esto hizo posible que aquí se produjera en Europa, fundamentalmente los países ricos, lo que se llama la transición nutricional, que bueno, hoy por hoy todos ponemos obviamente en solfa, ¿no? En la medida que cuestionamos porque ha significado la orientación hacia un modelo evidentemente insostenible de alimentación. El cambio de las pautas de consumo se manifestó también en una creciente importancia de la industria y de la distribución agroalimentaria. Y esto es lo que explica justamente que
entre la producción y el consumo hayan ido agrandándose o ampliándose el conjunto de actividades económicas y productivas que digamos, acompañan hoy a todo el proceso al sistema agroalimentario. Luego hablaré del caso concreto de España porque es muy claro, ¿no? El poder, en cualquier caso, se desplazó tanto a las corporaciones de insumos que estaban vendiendo tecnologías propias de la Revolución Verde, como a los fabricantes de alimentos, es decir, a la industria agroalimentaria, ¿no? De tal manera que la industrialización de la producción de alimentos y su, digamos, generalización o su globalización creciente abrió nuevas dinámicas de acumulación del sistema agroalimentario hegemonizado obviamente por los países ricos y fundamentalmente por Estados Unidos, ¿no? De tal manera que esto dio lugar a partir de finales de los años 70 a lo que hemos dado a llamar el régimen alimentario corporativo, ¿no? ¿En qué consiste este régimen alimentario corporativo? Pues este régimen establece una división internacional del trabajo que explica que hoy haya países que son exportadores netos de biomasa y otros países que sean importadores netos de biomasa en beneficio o en perjuicio de su propia, digamos, población, ¿no? Y se caracteriza por el peso que tienen en el establecimiento de las normas y en la capacidad de decisión las grandes empresas o las grandes corporaciones, ya sean estos efectivamente empresas u organizaciones internacionales al margen de los gobiernos, ¿no? Y operan mediante la generalización de un marco institucional que está caracterizado por la globalización, el libre comercio, los mercados desregulados, los acuerdos internacionales que están orientados a derribar todos los obstáculos que las legislaciones nacionales puedan suponer, ¿no? Y que están regidos, como he dicho, por organizaciones internacionales que garantizan que este tipo de marco institucional se mantiene. Estoy refiriendo al Fondo Monetario Internacional, a la Organización Internacional del Comercio, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, como estos dos gráficos de un artículo recién publicado de los compañeros de Viena con metodologías metabólicas que muestra el balance físico del comercio a escala mundial digamos, de los flujos de biomasa entre los distintos países, muestra claramente, no tenemos mucho tiempo para verlo en detalle, pero muestra claramente dos fenómenos, que a partir básicamente de entre los 70 y los 80 ha habido una eclosión enorme de la globalización de los mercados alimentarios, es decir, que hoy transita por aquí una enorme cantidad de biomasa que antes no transitaba, sino que se extraía y se consumía a escala, luego veremos un poquito más en detalle a este tema, de tal forma que el mundo se ha especializado, digamos, en la producción o la importación de determinadas cantidades o de determinados productos, y eso ha intensificado los flujos internacionales de intercambio, ¿no? Por los cuales los países ricos se han convertido en importadores netos de biomasa, y salvo excepciones obviamente, y los países pobres, digamos, o con menos renta, o digamos con menos renta o periféricos, se han convertido en exportadores netos de alimentos que obviamente no puede, digamos, beneficiar a su propia población, ¿no? Yo creo que para ejemplificar claramente qué significa el régimen alimentario corporativo, puede sernos útil lo que dice este folleto corporativo que publicó una de las grandes operadoras de una de las grandes corporaciones alimentarias, en este caso una empresa multinacional, Cargill, que describía en 2001, digamos, o se describía a sí mismo de la siguiente manera. Esto lo he traducido un poco literalmente, me perdonáis la castellano macarrónico, ¿no? Decía que Cargill somos la harina en tu pan, el trigo en tus fideos, la sal en tus papas fritas. Somos el maíz en tus tortillas, el chocolate en tu postre, el edulcorante en tu refresco. Somos el aceite en tu aderezo para la ensalada y la carne de res, cerdo o pollo que comes para la cena. Somos el algodón en tu ropa, el respaldo en tu alfombra y el fertilizante en tu campo. Te da una idea digamos, de la gran cantidad
de productos y de actividades que están ahora mismo en manos de esto. Pero claro, este régimen corporativo está produciendo, digamos, unos niveles de ineficiencia en el cumplimiento de sus tareas que son realmente muy, muy impactantes y sobre todo muy, muy peligrosas. Conducen, si no lo remediamos, obviamente por un camino muy negativo que efectivamente llevará casi al colapso, ¿no? Estas son, perdona que esté en inglés, pero es una diapositiva tomada de un gráfico de un informe publicado por IPES Food, que es un think tank dedicado al estudio del sistema agroalimentario a escala mundial, donde mostraba, bueno, pues, indicadores muy significativos del comportamiento de este régimen alimentario corporativo, que produce más de 800 millones de hambrientos, que genera que prácticamente 2.000 millones de individuos tengan déficit de micronutrientes, o sea que la alimentación no sea suficiente, la que practican, y que incluso otra cantidad semejante tenga serios problemas de obesidad, ¿no? Obesidad entendida como malnutrición. Ella además proporciona alimentos que están siendo o están en el origen del incremento tan espectacular que en las últimas décadas están teniendo enfermedades degenerativas como el cáncer, la diabetes, incluso como las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Que ya en conjunto del planeta suponen mucho más que las enfermedades infectocontagiosas que eran las causas principales de mortalidad. Aparte de esto, todas las actividades vinculadas a la producción, tanto agrícola como ganadera, o a los cambios de uso en el territorio, son causa, es decir, todo aquello que está relacionado con el régimen alimentario corporativo, están produciendo, son la causa principal de emisiones de gases de efecto invernadero y son, digamos, responsables del consumo del 70% de los recursos hídricos de agua dulce que hay en el planeta, ¿no? Pese a todo este aparente éxito, ¿no?, que han permitido que se nos cuenta por parte del régimen alimentario corporativo de que son capaces de satisfacer la demanda de la mayor parte de la humanidad, sin embargo, no son capaces de proporcionar una renta digna a buena parte de los agricultores y agricultoras, a los productores y a los productores, a los campesinos y campesinas que siguen todavía siendo la mayoría en el mundo, ¿no? De tal manera que el 50% del hambre o de los hambrientos son todavía pequeños productores familiares, ¿no? De hecho, este modelo ha impulsado digamos, que efectivamente nuestra huella en el planeta esté traspasando claramente lo que se llaman las fronteras, digamos, planetarias, de aquel conjunto de líneas rojas que para la propia estabilidad de los agroecosistemas y de los ecosistemas a escala global no se deberían de traspasar nunca. Pues la alimentación es uno de los grandes vectores que está haciendo que nuestra civilización, sobre todo la del norte, los principales responsables de los países ricos, esté atravesando esas fronteras planetarias y por tanto poniendo en cuestión, digamos, la estabilidad y la sostenibilidad de futuro, ¿no? Como veis, en estas gráficas he seleccionado y en términos de flujos de materiales, el consumo que hay desde, o que tuvo lugar entre 1900 y 2015 de materiales, ¿no? Y en este gráfico de la derecha, perdón, de la izquierda, se ve claramente que la pauta que estamos adoptando es una pauta absolutamente insostenible de consumo de energía y de materiales, ¿no? Y que eso no se puede mantener indefinidamente, ¿no? De hecho, entre 1970 y 2010 se duplicó sobradamente el consumo de materiales, pasando de 24 gigatoneladas a 70, ¿no? De hecho, el uso de materiales se ha triplicado y ha crecido a una tasa del 2,7% anual, más que desde comienzos del siglo XX, más que la población y el Producto Bruto Mundial, ¿no? De hecho, nosotros hoy, con la producción de biomasa que ha crecido un 2% anual, nos apropiamos de prácticamente la cuarta parte de la productividad primaria neta a escala mundial y obviamente eso nos ha convertido en la especie más depredadora, obviamente, que deja poco espacio para el desarrollo y el mantenimiento de otros, ¿no? En la parte derecha de estos gráficos veis arriba el crecimiento de los stocks de materiales
que han ido, digamos, construyéndose, sobre todo los países occidentales, para, evidentemente, el bienestar de sus poblaciones y que, evidentemente, no han podido construirse con la misma intensidad o con la misma cantidad en los países periféricos, por ejemplo, en América Latina, porque, evidentemente, América Latina ha estado vendiendo o transfiriendo a los países ricos esos flujos de energía y de materiales que no han podido hacerse en, digamos, en sus propios países, ¿no? Eso quiere decir, pues, que efectivamente el desarrollo ahora mismo de buena parte de los países ricos se basa fundamentalmente en la explotación de los recursos naturales de los países pobres, ¿no? Pero al mismo tiempo, este modelo está experimentando ya serios problemas, puesto que, como muestran estas gráficas que veis sobre los precios de los combustibles y de las materias primas, estamos llegando a un punto en que está, digamos, reduciéndose la reserva de los recursos, y evidentemente los precios en los mercados están reflejando esa, digamos, renta de escasez que cada vez es más evidente, puesto que cada vez quedan menos reservas disponibles para el consumo, con lo cual la tensión inflacionaria se está manteniendo. Al principio pareció que con la crisis económico-financiera de 2008 las cosas volverían a una relativa calma, pero evidentemente cuando se ha aparentemente superado, las tensiones inflacionarias han vuelto a crecer, de tal manera que, para utilizar la afirmación tan contundente que hizo las Naciones Unidas, en el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, podemos decir que el tiempo de las materias primas baratas, en la que, como hemos visto antes, se basaba el crecimiento económico, según Jason Moore, pues evidentemente se ha acabado. Es decir, que en el futuro los combustibles fósiles, los minerales metálicos y no metálicos, los alimentos en buena medida, e incluso el trabajo, obviamente, como consecuencia de todo esto, van a tener una tendencia al alza, ¿no? Y esto seguramente va a generar, y de hecho ya lo está generando, una crisis importante de carácter estructural, que es la que hay detrás de la crisis de 2008-2015. Claro, ¿cuál es el intento que está haciendo el capital, y entre ellos el régimen alimentario corporativo, para que esto, digamos, no afecte en demasía a los beneficios que obtienen? Pues obviamente lo que está haciendo es intentar forzar una desregulación de los mercados laborales y que aboque a su vez, a una caída de los salarios, al menos, ¿no? Que les permita de nuevo, digamos, hacer frente a esta subida, al menos de las materias primas. Por otro lado, estamos asistiendo a que, digamos, la intensidad en el uso de materiales, que era un indicador que creó cierto optimismo durante el siglo XX de que se podía producir cada vez más riqueza con menos combustible y con menos materiales, pues esa idea que le llamamos intensidad energética o intensidad en el consumo de materiales, desde hace ya algún tiempo, básicamente desde comienzos del siglo XXI, ha tenido una tendencia contraria a la que fue característica del siglo XX, es decir, que cada vez más nos encontramos ahora mismo con una situación en la cual se requiere más energía y más materiales para producir un dólar. De hecho, en el año 2000 se requería 1,2 kilogramos de materiales para producir un dólar. En 2010 se requiere 1,4, es decir, que ha aumentado la intensidad en el uso de materiales. Y esto se debe fundamentalmente a que, como consecuencia de que la mayor parte de los recursos ya no está en los países ricos, sino que está en los países pobres, lo que ha ocurrido es que se han externalizado los procesos de primera transformación de la energía, de los materiales, minerales, metálicos y no metálicos, a los países, digamos, periféricos, para que esto, en la primera transformación, luego después las exporten hacia los países ya con bastante nivel de refinación o refinamiento, lo manden a los países ricos, ¿no? El resultado de esto es que, obviamente, al no transferir la tecnología en las mismas condiciones, se ha llegado a un punto en el cual, digamos, la intensidad en el uso de materiales se ha disparado. Y la tendencia es que esto ocurra, ¿no?
digamos, en el futuro con más intensidad todavía, ¿no? En cualquier caso, lo que estamos asistiendo es a una reordenación del comercio mundial, de tal manera que sea el comercio mundial la vía en la cual, o mediante la cual, los déficits de bienestar, que para mantenerlos se requiere grandes cantidades de energía y de materiales, se sustancie por parte de los países ricos en la apropiación de los recursos de los países pobres, a través de, como digo, el comercio internacional. Y esto es lo que explica este gráfico de la izquierda abajo, donde se ve una pauta muy clara por parte de los países ricos y de los países pobres. Arriba se ve la pauta de los países ricos, mediante la cual lo que hacen es que extraen de su territorio un conjunto de recursos que no llega ni siquiera a la mitad de lo que consumen, ¿no? En consecuencia, tienen que importar grandes cantidades de energía y de materiales de terceros países para poder mantener sus niveles de consumo. Y si uno va abajo del todo, encontrará la pauta contraria en los países menos desarrollados, donde, digo lo de menos desarrollados según la terminología de Naciones Unidas, donde efectivamente los países periféricos extraen grandes cantidades de energía y de materiales, no consumen nada más que una parte relativamente pequeña y la mayor parte la exportan, ¿no? Pues bien, esto ocurre también en el ámbito del régimen alimentario. Y además, en el régimen alimentario corporativo ocurre por su peculiaridad, es decir, porque está vinculado al tema de los agroecosistemas, ocurre también que hay una crisis estructural que se une, y es que la competencia por la tierra es cada vez más fuerte, porque obviamente el stock de tierra es limitado, porque los daños que ha provocado el modelo de agricultura industrial están ralentizando el crecimiento del volumen de la producción mundial, es decir, cada vez hay menos tierras útiles y las que hay producen menos, y porque el modelo es altamente dependiente de los combustibles fósiles, que son cada vez más caros y más escasos, y además la agricultura obviamente y la actividad ganadera son muy dependientes del clima y en consecuencia muy sensibles a las condiciones climáticas extremas que está introduciendo el actual cambio climático, es decir, las tendencias del cambio climático. Pero es que además se basa en algo que es consecuencia, es decir, en un modelo de funcionamiento que es consecuencia de esa política económica de la que antes yo aludía, que pretendía abaratar los salarios de los obreros, o digamos de la clase trabajadora en todos los países, ¿no? Y era abaratar los alimentos. El resultado es que las políticas económicas han tendido, y las políticas de regulación de los mercados alimentarios en todo el mundo, tanto en América Latina como en Europa, han tendido a que los precios reales percibidos por los agricultores tiendan a bajar, y los agricultores y agricultoras, para, digamos, contrapesar esto, han intentado aumentar el volumen de la producción, y eso les ha obligado a emplear insumos que se producen fuera, que son caros, evidentemente cada vez más caros, porque dependen del petróleo, porque dependen de empresas monopolistas, porque obviamente tienen más trabajo incorporado y a su vez más materia prima. Total, que el resultado entre unos precios percibidos cada vez más bajos y unos precios pagados cada vez más altos ha sido una disminución sostenida de los ingresos de los productores, y eso ha facilitado la pobreza rural o bien el abandono de las explotaciones y la despoblación rural, que hoy por hoy es un modelo que socava en última instancia las bases de su propio funcionamiento. Como esto ya lo saben desde el régimen alimentario corporativo, están intentando promover una nueva frontera, digamos, de acumulación de capital, en la medida en que pues ya, digamos, la que se basa en la actividad agrícola tiene, digamos, una capacidad de acumulación muy limitada, ¿no? Efectivamente, la venta de insumos agrícola está disminuyendo o se está estancando, como por ejemplo en el caso de los fertilizantes o en el caso de los fitosanitarios. Y, digamos, sin embargo, en el ámbito de la ganadería todavía hay mucho margen digamos, de posibilidad de intensificación productiva, en la medida en que mientras que en la actividad agrícola hay que mantener ciclos muy pegados, evidentemente, a los ciclos naturales, en el ámbito animal tú puedes mantener niveles de explotación muy parecidos a los de una industria, ¿no? Por eso es por lo que han aparecido
estas macrogranjas que ahora proliferan prácticamente por todo el mundo, ¿no? Esto hace o explica que justamente como consecuencia de la implantación del régimen alimentario corporativo, que ha buscado aquí unos nuevos nichos de, digamos, de acumulación de capital, pues que haya crecido de una manera desproporcionada la producción y el consumo digamos, de básicamente ganado ovino, bovino, de ganado de cerda o de ganado porcino y de aves, concretamente de pollo, ¿no? Aquí veis la evolución, incluso las previsiones que hay para 2030 y 2050 de que siga creciendo, ¿no? Esto incluso ha hecho que efectivamente para mantener toda esta industria haya mucho interés por parte de los fondos de inversión y de grandes empresas multinacionales por apropiarse de grandes cantidades de tierra para asegurarse digamos, el suministro de materias primas suficientes para que esta industria tan lucrativa siga existiendo, ¿no? Y esto ha dado lugar a este fenómeno de land grabbing, de acumulación de tierras que prácticamente prolifera por todo el mundo, ¿no? Para que veáis cómo funciona esto más en lo concreto, os pongo el caso de España. El caso de España es que nosotros hemos perdido nuestra dieta mediterránea y estamos asumiendo una dieta que se basa fundamentalmente en la ingesta de básicamente de proteína de origen animal, ya sea en forma de carne o de derivados lácteos, ¿no? Bueno, pues digamos, ha sido un cambio que a partir de los años 80 ha sido muy importante y que hoy nos sitúa muy lejos de la dieta mediterránea que practicábamos, ¿no? Pues bien, para poder mantener esto, nosotros lo que hacemos es que importamos grandes cantidades de soja y de maíz transgénico provenientes básicamente de Brasil y de Argentina, que a bajo precio, a precio muy barato, obviamente, producidos en régimen de monocultivo y grandes explotaciones latifundistas que explotan, bueno, altamente mecanizadas, que además explotan digamos, mano de obra, y nosotros importamos el equivalente a 8,5 millones de hectáreas, ¿no? Al mismo tiempo, esto nos permite, porque son más competitivos, poder abandonar sin ningún tipo de problema a prácticamente 6,5 millones de hectáreas en el interior de España. Es decir, de tal forma que España se ha convertido en un importador neto de biomasa cuando históricamente había sido un exportador de productos agrarios, ¿no? Y esta pauta que antes hablaba ocurre también en el conjunto de la Unión Europea. De hecho, la Unión Europea tomada en su conjunto importa lo equivalente a 35 millones de hectáreas de tierra virtual, que sería a su vez equivalente a la superficie del conjunto de Alemania, ¿no? Para seguir manteniendo la dieta que mantiene. Una dieta que además es la causa fundamental del incremento tan espectacular de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Las previsiones no son nada favorables, sino que se espera que efectivamente esto siga creciendo en el próximo futuro hasta llegar a un 30% mayor más del consumo actual, fundamentalmente impulsado por el cambio en la dieta que se está operando en China y en la India. Y para que esto sea posible, no va a haber posibilidad ni de aumentar las cantidades de tierras que se cultivan, puesto que ya se ha llegado, como veis en este gráfico, se ha llegado ya a una situación prácticamente de estancamiento en la adición de nuevas tierras cultivadas, y tampoco va a haber grandes incrementos de los rendimientos por unidad de superficie, porque aquello que lo impulsaron, que eran por un lado los fertilizantes químicos y por otro los tratamientos fitosanitarios, lo que están provocando es un decrecimiento de la eficiencia y un conjunto de, digamos, de rechazos o de resistencias tanto a las infecciones, pues, digamos, por plagas, enfermedades, etcétera, etcétera. A esto hay que añadirle los efectos del cambio climático, de las que hemos ya hablado, y la progresiva agotamiento de un conjunto de recursos que en este caso son absolutamente vitales, como es la cuestión del fósforo, donde las reservas, estamos ya cerca del pic del fósforo, a partir del cual las reservas comenzarán a disminuir de una forma importante, ¿no? Como he dicho antes, el sistema agroalimentario ha crecido de una manera desmesurada entre
la producción y el consumo, como nunca lo habíamos visto. Aquí, por ejemplo, podéis ver cómo ha crecido en el caso de España desde 1960 hasta 2010. Y esto ha sido, digamos, ha crecido a base de aparecer grandes actividades relacionadas con la distribución, la transformación alimentaria, la venta en grandes supermercados, incluso el cocinado, al margen de la agricultura. De hecho, la agricultura es responsable del aproximadamente el 24% del consumo de energía que implica todo el sistema alimentario en España, ¿no? Y ahí está distribuido en el resto. El transporte es responsable del 26%, la industria del 13%, digamos, la distribución en el supermercado y la compra del 10%, el empaquetado y el empaquetado básicamente y la presentación de otro 10%, y los gastos dentro de los hogares para preparar una comida que requiere mucha conservación y mucha energía para el cocinado, pues evidentemente también ha elevado a un porcentaje muy alto, ¿no? Todo esto además es responsable de que las emisiones de gases de efecto invernadero representen, por ejemplo, en el caso de España, aproximadamente el 40% de todas las emisiones que produce la economía española. Es decir, todas las actividades relacionadas con la alimentación sumadas son responsables de prácticamente el 40% de las emisiones, ¿no? Lo cual quiere decir o habla perfectamente de la importancia que tiene, digamos, las actividades relacionadas con la alimentación, ¿no? Claro, si somos conscientes de que el sistema alimentario, el régimen alimentario está en una vía, digamos, de inviabilidad clara que socava a las bases de su propia existencia, que no tiene muchas posibilidades de futuro si no es a base de una enorme sufrimiento social y ambiental. ¿Por qué no hay solución a esto? ¿Por qué no se plantean alternativas? Pues obviamente porque hay factores de bloqueo que impiden, ¿no? Existe un marco institucional que regula el sistema alimentario nacional y mundial, que es el que lo bloquea. O sea, que el régimen alimentario es el que ahora mismo, con ese conjunto de normas, está bloqueando la búsqueda de una salida sustentable de naturaleza agroecológica a la crisis, que ya es evidentísima, ¿no? De hecho, las alternativas que están proponiendo por parte del régimen alimentario corporativo, pues son este tipo de modelos que significan, evidentemente, más de lo mismo, ¿no? Lo que llaman agricultura inteligente o climáticamente inteligente, que no es sino un uso, entre comillas, racional de los insumos, sobre todo de los más contaminantes, los transgénicos, la utilización masiva de datos, la edición genética, la utilización de robots y de drones. Todo esto, digamos que es un tipo de tecnología muy cara y que, digamos, está al alcance de las grandes explotaciones agrarias, pero que evidentemente a la inmensa mayor parte de los productores a escala mundial ni tienen acceso ni tampoco les sirve realmente para mucho, ¿no? O, por ejemplo, algunos se está proponiendo como la agricultura orgánica, y efectivamente una parte de la agricultura orgánica con criterios agroecológicos puede ir en una dirección distinta, pero también hay un modelo digamos, de producción orgánica que se parece cada vez más a la convencional y que está, como nosotros decimos en agroecología, convencionalizada, ¿no? También se está hablando de intensificación sostenible, que tampoco es obviamente agroecológica. Está progresando cada vez más la oligopolización de la cadena alimentaria y, claro, como resultado de todo esto, es que hay una mayor dependencia por parte de los productores de los mercados internacionales de las grandes empresas, y eso lo único que está haciendo es acelerar digamos, el colapso, ¿no? En consecuencia, el cambio a un sistema alimentario que sea más sostenible no es posible sin un cambio en el marco institucional, es decir, en el régimen alimentario corporativo. Y este es el principal objetivo de la agroecología, es promocionar este cambio. Es decir, establecer un modelo de transición agroecológica que implique el cambio del régimen alimentario corporativo a un régimen alternativo que se base en la sustentabilidad. Y eso implica, pues evidentemente, un modelo alternativo, manejos de los agroecosistemas que sean sostenibles, cadenas de distribución que sean mucho más cortas, que establezcan una relación directa entre productor y consumidor, y un modelo de dieta que sea más sostenible.
Y eso implica, pues, cambiar la dirección del cambio, o sea, establecer nuevas direcciones del cambio. La autonomía y la soberanía alimentaria como principio fundamental y no la competencia en los mercados internacionales y la consecución de grandes beneficios. La producción de una producción sustentable, porque es la única que puede garantizar efectivamente a corto, medio y largo plazo la autonomía y la soberanía alimentaria. Un cambio de dieta, como he dicho, que debe ser absolutamente imprescindible y que sea producto de una reflexión mínima sobre los efectos que puede tener, digamos, lo que comemos. Un canal de distribución más cortos y equitativos, como he dicho, y esto es perfectamente posible. Y eso implicará, digamos, un reequilibrio entre norte y sur, a partir de la conversión o reconversión ecológica del sistema agroalimentario en los países ricos, que es hoy altamente consumidor de energías y materiales, y una definición digamos, del sistema agroalimentario en el sur que atienda fundamentalmente la deficiencia alimentaria y que reduzca la pobreza rural. Para esto, afortunadamente, contamos todavía con que el 70% de los alimentos están producidos por campesinos y que buena parte del abastecimiento de la especie humana en el planeta todavía está en manos campesinas y hay que protegerlo por encima de todo. También tenemos como buena noticia que están surgiendo, tanto en el norte como en el sur global, pues, experiencias que llamamos de recampesinización, es decir, de vuelta a modelos que están desenganchados de la producción industrial y de los mercados y que son en este caso son imágenes de Europa, pero que bueno, pueden ser extrapolables a cualquier parte del mundo. También ha aparecido experiencias muy interesantes de agricultura periurbana, que más que realmente tengan un peso en la soberanía alimentaria, es que proporcionan una educación, digamos, de primer nivel para volver a vincular a la población urbana con el campo, y también porque han aparecido prácticamente por todo el mundo un montón de redes alimentarias alternativas compuestas de mercados locales comunitarios, digamos, de agrupaciones de productores y consumidores, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, pues todas estas experiencias de innovación social están convirtiéndose en una especie de germen bastante articulado de un régimen alimentario alternativo digamos, al convencional, ¿no? Para que esto sea factible, y con esto termino, para que efectivamente podamos conseguir que esas gérmenes que están apareciendo, esos brotes verdes que aparezcan, se generalicen, es por lo que en la agroecología nos planteamos como principal objetivo el escalamiento de estas experiencias, es decir, que se desarrollen lo suficiente como para que tengan capacidad de alimentar una cantidad significativa de la población y que sean capaces por ello también de imponer un cambio en el marco institucional. Para esto, pues, bueno, si luego queréis lo podemos discutir, hemos propuesto la creación de sistemas agroalimentarios locales o territoriales de base agroecológica, y en ese proceso de creación y digamos, de fortalecimiento de los movimientos que lo crean, presionar para el establecimiento de nuevas políticas públicas que sean capaces justamente de cambiar el marco institucional, ¿no? Y para que esto sea posible, es fundamental que todos los ciudadanos y todas las ciudadanas seamos conscientes de, digamos, de las implicaciones políticas que tiene la alimentación. Es decir, solo mediante la politización de nuestro consumo alimentario creo que es posible hacer este cambio que es absolutamente necesario, como habéis visto. Y bueno, yo por mí creo que lo fundamental lo he contado. Quedo a vuestra disposición para que habláramos o discutamos de lo que creáis conveniente. Muy bien, muchas gracias, doctor. Pues bueno, vemos cómo ha ido transitando estos regímenes agroalimentarios. Gracias por compartirnos un poco esta recapitulación de cómo se va transformando estas relaciones a través de pues, los diferentes momentos históricos que van creando esta dependencia hacia estas grandes corporaciones, hacia este modelo, a este régimen, en el que pues, implica una alta demanda de materias primas, de desventajas también para los trabajadores del campo y pues obviamente también
para nuestros patrimonios naturales, ¿no? Por todo el impacto que esto puede conllevar en el flujo de energías. Gracias por su análisis desde esta perspectiva del metabolismo social y pues bueno, llegar también a estas alternativas que yo creo que se van formando, se van construyendo desde los territorios y también pues van teniendo mayor resonancia en otros espacios. Entonces, creo que ha generado un muy buen diálogo. Veo en el chat que hay muchas participaciones. Ahorita nuestra compañera Zoila Martínez va a entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Yo nada más me gustaría enfatizar en esta necesidad del cambio institucional. Pues bueno, en México tenemos un decreto para la eliminación del glifosato que fue emitido el año pasado y que, bueno, Pies Ágiles busca sumarse a estas iniciativas desde una perspectiva desde las agroecologías y obviamente con este propósito de lograr la soberanía alimentaria a través de estos sistemas agroalimentarios pues locales. Entonces, pues bueno, qué bueno que tengamos esas coincidencias. Vamos viendo varias coincidencias que se van territorializando. Y pues bueno, a mí me gustaría también que los compañeros pudieran compartir sus percepciones sobre estos escenarios futuros, sobre cómo ven este tipo de posibilidades dentro de sus propios espacios, de sus propias comunidades de aprendizaje. Y pues bueno, cómo ir también escalando estas alternativas, ¿no? Desde las agroecologías. Vamos a pasar entonces a la sesión de preguntas y respuestas para que después tengamos otro espacio que usted pueda darnos pues réplica de estos comentarios. Y bueno, está nuestra compañera Zoila Martínez. Adelante, por favor, Zoe. Mejor desconecto el auricular porque creo que no me escuchaban. Muchas gracias, Manuel, por esta caracterización del régimen agroalimentario corporativo. Nos has brindado una perspectiva histórica muy valiosa para entender nuestro presente y también ejemplos y casos como el español, que nos permite también conocer por oposición y sabernos insertos dentro de estas complejas tramas políticas, económicas y a lo sumo sociales. También agradezco la escucha activa del auditorio. Se expresó mediante una discusión muy viva en el chat, en donde parece existir un consenso, lo hay, de la inviabilidad y la insostenibilidad de este sistema, de este modelo. La gran cantidad de preguntas y participaciones parecen como recargarse en esta parte que realmente abundaste hacia el final de tu presentación, que tiene que ver con las alternativas a dicho modelo, cómo promocionamos este cambio, cómo, digamos, se pueden generar estos modelos alternativos, ¿no?, al sistema agroalimentario. Creo que lo expusiste hacia el final bastante bien, bastante claro de tu exposición, pero quizá si se haya quedado algo en el tintero, me parece que hay mucha avidez de escucha de la dimensión práctica, digamos, y concreta que puede tener y que pueden suscitar como estas reflexiones también macro. Hay dos preguntas muy concretas que quizá me gustaría recuperar para iniciar este diálogo contigo, Manuel, que es si tú conoces algunos casos o bien nos pudieras ejemplificar en distintos países cuál ha sido la participación del Estado para desregularizar a estas corporaciones, si existiera el caso, y cómo lo concebimos también como un actor, digamos, importante para empezar a impulsar el cambio. Y otra pregunta también de Sergio Solesi de Casa Jalisco Nayarit nos hace la pregunta: ¿cómo se vería un régimen e institución basada en la naturaleza y sus modelos? Habla de, entendiendo que somos una de las 5 especies ultrasociales en el planeta, comenta Sergio, y sabiendo que todos, incluyendo la biodiversidad, estamos hartos de los regímenes e instituciones patriarcales.
También hay otra pregunta, quizá con esto te cedo la palabra, sobre si te merece alguna opinión la última cumbre sobre el cambio climático que concluye. Esta es una participación también del compañero de Casa Oaxaca, si no me equivoco, Gerardo, donde pues comenta que entre sus premisas concluyó mayores recursos, subsidios, apoyos a países en desarrollo para reducir sus emisiones. Entonces, no sé si con esto quisieras rebotar alguna impresión y continuamos con preguntas. Gracias. Muy bien. Sí, bueno, estaba leyendo mientras que hacía intervención muchos de los comentarios y las preguntas, ¿no? Efectivamente, he recogido 3 de las que planteas, que si hay alguien que planteaba que si efectivamente los estados, y tengo conocimiento de experiencias donde los estados hayan intentado contrarrestar el poder de las grandes corporaciones, ¿no? Y de si ha habido cambios institucionales en ese sentido que limiten el poder de las instituciones. Claro, este es el gran problema. O sea, esta es la gran cuestión, ¿no? Efectivamente, voy a poner un ejemplo para ver cómo esto es un proceso dinámico, ¿no? En México, no sé si se llegó a implantar, perdonadme el desconocimiento porque ya no lo seguí con tanta fuerza, pero se intentó implantar un impuesto sobre las bebidas azucaradas porque, como bien sabéis, es una de las causas fundamentales o se relaciona con la epidemia de obesidad que sufre el pueblo mexicano. Entonces, este intento por parte del gobierno federal de establecer este impuesto fue rechazado, bueno, pues evidentemente por Coca-Cola y por todas las empresas de refresco. El refresco es una costumbre nacional en México. Entonces, claro, un mercado tan importante para estas grandes multinacionales lo pretendían eliminar, ¿no? Y se basaban además, o que no se implantara, se basaban en los acuerdos de libre comercio entre el norte y el sur, entre Estados Unidos y México. Precisamente en lo que se pretendía con estos acuerdos de libre comercio entre el norte y el sur es de regular la capacidad soberana que tiene México para establecer, digamos, legislaciones o normas que beneficien a su propia población, ¿no? Este es el objetivo fundamentalmente de estos tratados internacionales. Entonces, la lucha social por imponer una regulación, sea del tipo que restrinja la soberanía de las grandes corporaciones para imponer su dictado, me parece que va en la onda de un modelo, digamos, alternativo de naturaleza agroecológica. El caso del glifosato al que habéis referido es clarísimo, ¿no? De hecho, esto provocó, en última instancia, digamos, disenso dentro del gobierno de López Obrador, provocó problemas con incluso la dimisión de Víctor Toledo, ¿no? Pero finalmente tanto la prohibición de los transgénicos como el glifosato se ha mantenido por la presión que los movimientos sociales mexicanos han ejercido, ¿no? Entonces, yo creo que no hace falta irse muy lejos para ver que el proceso de renacionalización o de vuelta a la soberanía alimentaria, a la capacidad de decidir qué se come, cómo, cuándo y quién lo produce, es algo que tiene que ser producto de la presión de los movimientos sociales politizando el consumo, a la cual el Estado no debe resistirse. Yo entiendo mucho, porque conozco bien la experiencia mexicana, como he dicho antes, sigo muy vinculado con México, que salvando este último gobierno y con muchas dificultades, la tradición es la que es, ¿no? De desconfianza brutal del Estado, ¿no? Porque así lo ha hecho, ha gobernado mayoritariamente en contra del propio pueblo mexicano, pero creo que la movilización, la capacidad de movilización del pueblo mexicano a lo largo de mucho tiempo ha limitado en buena medida los intereses de las grandes corporaciones y en los últimos tiempos está revirtiendo en alguna medida buena parte de sus intentos de reproducirse, de mantener y de ampliar su negocio, ¿no? De tal forma que animo de nuevo
a que los movimientos sociales, y concretamente, bueno, pues todos los que estáis implicados en sacar adelante la transición agroecológica, nos impliquemos en cambiar este tipo de regulaciones, ¿no? En pedir las regulaciones. Por ejemplo, hoy la defensa de la prohibición del glifosato y de los transgénicos, que más tarde o más temprano volverá de nuevo a plantearse que se elimine, pues la defensa de esto me parece un elemento fundamental porque toca aspectos muy claves del régimen alimentario corporativo, ¿no? La segunda cuestión que planteaba alguien, otro compañero o compañera, era sobre el régimen basado en la naturaleza. Claro, el único, por razones de biomímesis, el único modelo de régimen alimentario que es sostenible es aquel que se parece lo más posible a la naturaleza. Es decir, que esté basado en la diversificación, en la relación entre la producción y el consumo, en el consumo de productos de temporada, de productos que tengan la mínima elaboración, es decir, que se parezcan al mundo lo más natural posible, ¿no? Y de hecho, eso es lo que históricamente hemos mantenido durante siglos en nuestras culturas culinarias, como en el caso de la riquísima cultura culinaria mexicana. Son productos, algunos de ellos ciertamente elaborados, pero no procesados ni hiperprocesados, sino evidentemente cocinados y producidos, digamos, en relación de cercanía y digamos, con una cultura alimentaria bastante profunda, ¿no? Entonces yo creo que sí, que ese es el modelo que tenemos que practicar. Y respecto a la cumbre, lo que a mí me genera la cumbre de Glasgow es justamente una situación de inseguridad terrible, ¿no? Yo antes he hablado de que vamos por el camino del colapso civilizatorio, desde el punto de vista de que las pautas de consumo no tienen posibilidad de continuar, que estamos en medio de una crisis estructural como que se denota en este crecimiento de los precios de las materias primas, etcétera, etcétera. E incluso en la importancia que está adquiriendo desde el punto de vista de nuestras vidas ya particular el cambio climático, donde antes no era una cosa que iba a venir, sino que ya está aquí y nos está produciendo daños bastante considerables, ¿no? A nosotros, a nuestras economías familiares incluso. Entonces, el hecho de que los gobiernos no sean capaces de tomar decisiones radicales que cambien con esto muestra que tenemos un serio problema de gobernanza. Así que tenemos un serio problema de que las corporaciones han adquirido tal nivel de preponderancia, y es llamativo que las empresas petroleras, las empresas de los combustibles fósiles, eran las que estaban más representadas en la COP de Glasgow. Esto es llamativo, ¿no? Lo que muestra es que de seguir así, si no somos capaces de establecer modelos alternativos de gobernanza democrática de los problemas globales que tenemos, que es fundamentalmente el cambio climático, esto va por muy mal camino. Probablemente vaya hacia el colapso, ¿no? Civilizatorio, con un gran sufrimiento social. Entonces, es responsabilidad nuestra implicarnos como ciudadanos y ciudadanas en la resolución de este problema. Solo si somos capaces de presionar a nuestros gobiernos para que adquieran compromisos serios de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, esto será posible. A escala internacional, entre acuerdos de gobierno que no tienen una presión debajo lo suficientemente fuerte para contraer compromisos, esto nunca será posible. Muchas gracias, Manuel. Quizá damos una segunda ronda y con esto concluimos la parte de preguntas y respuestas. También comentarte, Manuel, que hay muchos agradecimientos hacia tu participación, la exposición. Varias personas comentan que se les han aclarado varias dudas que tenían y preguntas también, ¿no? Al escucharte. Quizá con estas dos preguntas que también se recuperan del chat, una es de Jonathan Fletes, nos podría, digamos, dar pauta a que puedas también dar como cerrar y reafirmar algunas cuestiones que nos has venido comentando. Él pregunta, ¿a qué nos referimos exactamente con la politización de la alimentación? Si únicamente es la regulación legal y normativa de la producción,
a crear marcos institucionales propicios, o es más a nivel de población, o qué, digamos, factores e instancias están involucradas en esta afirmación? También el compañero Adrián de Casa Veracruz nos comenta cuál sería la forma de hacer la transición agroecológica en pequeña escala o a gran escala, y cómo, digamos, se podría también generar estos tipos de impactos sociales más visibles y más, también que llegue a más territorios. Cambio. Sí, yo creo que las dos preguntas son muy pertinentes porque entran en la parte final, digamos, que es la que a mí también más me interesa, de qué alternativa, ¿no? Cuando yo hablo de politización del consumo, me refiero a hacer del acto de comer un acto político, ¿no? Y eso implica muchas posibilidades, ¿no? Por ejemplo, estar politizando o, digamos, defendiendo, afirmando, ampliando el derecho a la alimentación. Este es un derecho reconocido por Naciones Unidas que implica el derecho no solamente a producir alimentos, sino a consumirlos de una manera sostenible y saludable desde el punto de vista de la salud, ¿no? Entonces, defender el derecho a la alimentación y consagrarlo dentro de nuestra legislación me parece un elemento fundamental. También agitar, digamos, las conciencias en torno a los problemas de salud que genera la alimentación actual. Por ejemplo, el gran contenido de aditivos y agrotóxicos que tienen los alimentos, ¿no? El discutir sobre cuál sería la dieta más saludable, combatir la idea de la mayor, digamos, valor de compra que la gente utiliza, incluso los que tienen recursos económicos, es el precio, cuando lo fundamental sería la calidad nutricional, ¿no? de los productos, ¿no? O, por ejemplo, promocionar una alimentación responsable y saludable con ancianos y con niños, ¿no? O, por ejemplo, combatir los daños de la agricultura que produce el modelo industrial, ¿no? Justamente con el uso de fitosanitarios, como el tema del glifosato, ¿no? Discutir y fomentar la justicia alimentaria, ¿no? Que implica, bueno, pues solidaridad con habitantes de terceros países, y esto, por ejemplo, se consigue consumiendo menos carne, o con los que tienen los que lo tienen y comen menos en los países ricos, es decir, que gente que tiene suficiencia alimentaria aparentemente, pero luego socialmente está segmentada. Hay grupos sociales que están al borde del hambre o de la desnutrición, ¿no? Y por tanto la justicia alimentaria es un valor importante, ¿no? O la defensa de valores medioambientales, ¿no? Que implica la lucha contra el cambio climático asociado a la alimentación, la lucha por mantener en buenas digamos, condiciones ambientales nuestros agroecosistemas, etcétera, etcétera. Lo que me refiero es, desde distintos espacios, uno puede implicarse en la defensa política, en el sentido de que, cuando yo hablo de política, no me refiero de la política profesional, sino que me estoy refiriendo ni de la institución concreta o de la norma concreta, sino de poner en el espacio político, y de ahí viene la palabra política, ¿no? De hacer de la red pública, de las cuestiones que nos resultan básicas para el conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, someterlo a discusión, a debate, porque si os dais cuenta, una parte fundamental de los temas que aquí estamos tocando nunca aparecen en el debate cotidiano, ¿no? Esto está habitualmente fuera de nuestras preocupaciones, de los noticiarios, de la prensa, de la televisión. No tienen el papel tan relevante que tiene, porque es que nuestra salud está íntimamente unida a lo que comemos, ¿no? Es decir, nuestra salud, por tanto, está íntimamente unida a la salud de los agroecosistemas, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este tema de justamente la politización del consumo al que me refiero. Y cuando se habla de transición socioecológica, lo que estamos hablando de transición agroecológica, lo que yo proponía, pero claro, no era el objetivo de esta charla, era digamos, la construcción de sistemas agroalimentarios territoriales de base agroecológica. ¿A qué me refiero? A que ahora mismo, bueno, en México conozco muchísimos mercados campesinos, tianguis, en fin, que muchas experiencias de producción y consumo, que lo que pasa es que son pequeñas,
están muy poco vinculadas entre sí, con muchas dificultades de mantenimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Pues, digamos, y claro, están ahí porque el sistema las mantiene, mientras que sean pequeñas no les va a resultar problemático, ¿no? Entonces, nuestro reto consiste en ponerlas en contacto unas con otras, que ganen escala, que lo que uno tiene y le falta al otro, digamos, se puede intercambiar, generando sinergia entre este tipo de experiencias, conectándolas, haciéndoles que ganen en escala, escalándolas, y a eso le llamamos sistemas agroalimentarios de base agroecológica, que se basen no tanto en la especialización en un producto para competir, sino en la satisfacción de las necesidades alimentarias de las comunidades, que sean capaces de generar desde obradores comunitarios hasta infraestructuras de conservación que sean comunitarias, formas de intercambio de insumos producidos localmente. Es decir, tenemos que recuperar las viejas tradiciones campesinas de cooperación, porque esas son las que, digamos, aseguraron en su momento justamente el mantenimiento de manera sostenible de la producción y del consumo digamos, de productos alimentarios. En consecuencia, en ese proceso de construcción y de reconexión digamos, de esas experiencias agroecológicas y de incremento de las mismas, lo que se produce es un fenómeno de empoderamiento, de movilización popular, que luego es capaz, evidentemente, de imponer, ya sea en los municipios, ya sea incluso en los estados o en el Estado federal, es capaz de imponer determinadas regulaciones de políticas, ¿no? Digamos, normas. Es decir, de cambiar el régimen institucional y, si no cambiarlo del todo, al menos crear un entorno favorable para que estas experiencias alternativas florezcan, se desarrollen y se consoliden. Entonces yo creo que el reto está ahí ahora. Cuando nosotros empezamos con la agroecología, el objetivo fundamental era experimentar, que sabíamos hacerlo de una manera alternativa y que sabíamos hacerlo bien. Durante mucho tiempo tuvimos que desafiar al mainstream, fundamentalmente agrario, para decirle que nosotros producimos incluso mejor que ustedes y con más eficiencia y con más rendimiento. Esto ya está claro, está demostrado, ya no hay nadie que lo dude, y ahora de lo que se trata es de dar el siguiente paso. El siguiente paso es que todo ese conjunto de experiencias interesantes de innovación social que hemos ido generando, hay que darles un salto de escala para que se opongan realmente, que se conviertan en una alternativa al régimen alimentario corporativo. Y esa es la tarea fundamental. En eso creo que consiste la transición. Muy bien, muchas gracias, doctor. Creo que ha sido pues muy nutrida la participación. Comentábamos que el formato de la sesión limita la participación de los compañeros con voz e imagen, pero me gustaría abrir un par de comentarios. Ahí estaban el compañero Rodolfo Santos y el compañero Lorenzo Hernández, que si tienen el gusto de abrir sus micrófonos para poder hacer alguna intervención, pues bueno, los dejamos abiertos. Y pues bueno, retomando lo que se comenta, pues justamente uno de los grandes retos que tiene Pies Ágiles es cómo ir escalando estas agroecologías, cómo ir escalando estos sistemas agroalimentarios locales hacia otros niveles de incidencia. Creo que es parte también de lo que se está trabajando. En Pies Ágiles tenemos diferentes experiencias desde las escalas familiar hasta escalas comunitarias o incluso regionales. Entonces, creo que van siendo fortalecidos estos procesos, como lo veíamos con su presentación. Históricamente han tenido también representación estos movimientos de resistencia, de empuje hacia un nuevo régimen, hacia este marco institucional que poco a poco ha ido ganando espacios también. Entonces, creo que lo que podemos tener de esta charla es justamente cómo para nosotros como Pies Ágiles, pues esto se presenta como una oportunidad
para poder avanzar hacia estos regímenes corporativos y también evidenciar cómo se está haciendo, ¿no? Porque parte de los elementos que mencionaba es justamente la invisibilización de estas urgencias, de estos temas que muchas veces pasan desapercibidos en la opinión pública y se toma con mucha cotidianidad que esos regímenes, ese régimen agroalimentario corporativo, pues conduzca la política agroalimentaria del país, ¿no? O tenga incidencia en ello. Entonces, es importante que lo vayamos haciendo desde nuestros propios territorios. En Pies Ángeles, pues lo estamos proponiendo y justamente es parte de los aprendizajes que queremos compartir dentro de estos conversatorios. Le agradecemos mucho su participación, doctor. No sé si quiera comentar algo para cerrar. Veo por acá una mano levantada que es de Lorenzo. Lorenzo, ¿puedes hablar? Te abrimos el teléfono. Adelante, Claro que sí. ¿Qué tal? ¿Me logran escuchar? Sí, sí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes desde Casa Oaxaca, directamente el municipio de San Juan Achigaya, en la región Valles Centrales. Yo por ahí hice un comentario hace unos instantes en el chat, por lo mejor la situación diferente o a lo que normalmente se vive por acá en la zona, lo que mencionaba el ponente. Pero hay una disculpa si se corta o algo, voy en carretera, pero no podía perderme la charla. Y es que analizando un poquito acerca de lo que mencionaba usted, doctor, de los regímenes agroalimentarios y cómo de esta forma han propiciado el uso desmedido de materia y energía, pues estos modelos tienen una gran incidencia en las regiones de desarrollo o subdesarrolladas, de muy alta marginación, que es donde nos encontramos, por ejemplo, ahorita, y vemos cómo ese consumismo los obliga a depender de todos esos esquemas de mercado, el uso excesivo de agrotóxicos sin tener una orientación de la forma adecuada de usarlos, y un nuevo sector también de nicho de mercado que los obliga a depender de estas tecnologías, innovaciones, para poder tener o dar ese producto que les está obligando al mercado, ¿no? Y bajo ese sentido, pues en una pantalla que les venden de decir de desarrollo, pero en realidad pues no se ve reflejado para la comunidad como un medio de desarrollo mejora en la calidad de vida, ¿no? Entonces, desde su punto de vista, a mí me gustaría que me pudiera usted ampliar un poquito o de cierta forma orientar para poder establecer o cuál sería la estrategia de implementación y de ejecución de una política en materia de incidencia local, en mercado y del uso de la materia y la energía que pueda ser transmitido a estas personas que están pues en una escala menor y que a lo mejor no pueden o no están enterados de todo lo que estamos ahorita comentando en este foro. Y creo que sería muy interesante para poder ir iniciando desde la parte inferior para poder ir escalando lentamente. Es cuanto y pues muchísimas gracias, doctor. Excelente ponencia. Esperamos tener un poquito más de comunicación con usted y poder abordar más del tema. Muchas gracias. Bueno, encantado. Yo creo que el tema fundamental es como habitualmente procedemos en agroecología, es que hay un grupo, digamos, motor en la comunidad, que sea la que tú te estás refiriendo, por ejemplo, que hace un diagnóstico participativo con todo el mundo de cuáles son las carencias, o las ventajas, las debilidades, las fortalezas, las oportunidades, digamos, desde el punto de vista del sistema alimentario en esa comunidad. Es decir, qué falta, a quién le falta, qué se produce y cómo, digamos, se puede pensar en proyectar un modelo en el que la autosuficiencia alimentaria, la soberanía alimentaria de esa comunidad sea el bien principal para proteger y para promocionar, ¿no? Entonces, de lo que se trata una vez que está hecho el diagnóstico es de buscar gente que sea capaz de atenderlo, productores que estén dispuestos a practicar un modelo de agricultura no orientada hacia mercados donde reciben una remuneración muchas veces mínima, sino a buscar
digamos, consumidores locales que sean capaces también de pagar un precio razonable. Y digo esto que no encarecerá los productos porque ya evidentemente toda la logística que hay entre producción y consumo desaparece, ¿no? Con lo cual, la experiencia que tenemos ahora mismo prácticamente por todo el mundo es que el establecimiento de canales muy cortos de comercialización lo que producen es un abaratamiento de los precios al mismo tiempo que equilibran el valor en la cadena alimentaria y producen productos, digamos, mejor dicho, remuneraciones adecuadas a los agricultores y al mismo tiempo precios finales a los consumidores. Quiero decir que esto sería el primer paso. Claro, no es solamente poner en contacto producción y consumo, fíjate qué importante, sino ver también qué cosas son las que no se producen y que se pueden producir sustituyendo importaciones de fuera con productos que son ajenos, que no tienen de variedades industriales, que no tienen sentido. Y mientras que aquí probablemente en esa comunidad haya posibilidad de sustituir buena parte de lo que se importa, ¿no? Entonces hay que buscar eso y hay que buscar quién lo puede producir. Pero al mismo tiempo se puede hacer un trabajo de cómo se produce y qué cosas son necesarias para producir. Por ejemplo, se puede intercambiar semillas. Hay un movimiento muy importante en México de recuperación de variedades tradicionales, por ejemplo, vinculada al tema del maíz, ¿no? Bueno, pues cosas de este tipo se pueden hacer, se pueden intercambiar, se puede resembrar, intercambiar material en semillas, se puede intercambiar la materia orgánica, es decir, el estiércol, se puede intercambiar, se puede hacer trabajo comunitario, se pueden poner placas solares, se puede con un compromiso comunitario para ponerlo, para elevar aguas subterráneas, es decir, hay mucho trabajo en común que se puede hacer. Para esto es imprescindible un grupo motor que sea capaz de comprometerse a escala local, unas cuantas personas, para tirar adelante en todo este proceso de lo que llamamos investigación, acción participativa, para iniciar el proceso de transición hacia un modelo alternativo. Este es el principal. ¿Cómo se compromete uno? Pues justamente generando preocupación social en torno al tema de la alimentación. Hay cosas que han dado muy buen resultado, como la creación de consejos alimentarios, donde las familias, independientemente de su profesión, discuten de cómo alimentar a sus niños en la escuela, de cómo alimentar a los mayores, perdón, de cómo alimentarse a sí mismo. Es decir, hay muchas vías posibles para hacer esto. Muchas gracias por estas alternativas que se plantean, doctor. Creo que poco a poco se están llevando a cabo de alguna manera en nuestros territorios, en nuestros espacios. Pues hay diferentes redes colaborativas que van caminando en este sentido y pues creo que cada uno de los compañeros es una luz encendida en esos territorios. Entonces vamos caminando poquito a poquito. Disculpen, compañeros, se nos está cortando el tiempo. Me gustaría dar participación a quienes tienen la mano levantada, pero pues bueno, por respeto aquí al ponente, vamos a dar solamente una participación más para poder cerrar y pues bueno, continuar con nuestros trabajos. Yo creo que podemos continuar con estas reflexiones en nuestras propias comunidades de aprendizaje. Y pues bueno, ir escuchándonos entre todos y también ir tejiendo estas redes colaborativas entre las diferentes casas y COAs. Adelante, Candelario, por favor, te escuchamos. Sí, ¿ya me escuchan? Sí, adelante. Mire, Candelario Molina Guillén, de Casa Chiapas. Soy un productor, bueno, ahora ya no soy productor, ahora ya soy campesino, porque me habían vendido la idea de ser productor, ahora ya soy campesino. Yo he analizado mucho las alternativas que hay para nosotros. Yo veo una gran oportunidad para nosotros como campesinos, los que realmente trabajamos la tierra. Pero ahora a mí me gustaría que fuera también una transición, pero no solo para el autoconsumo, sino también pensar en cómo se le va a hacer para satisfacer las necesidades de las grandes ciudades. Yo propongo una transición, pero también enfocada a la alta productividad del campo.
que sí considero yo desde mi punto de vista campesino, que sí tenemos esa capacidad para poder realizar, producir el campo de una manera sostenible, de una manera orgánica, pero enfocada también a la alta productividad. No hablarle al campesino de nada más de autoconsumo, porque también viene a la cabeza cómo voy a empezar a sostenerme en este régimen capitalista, en donde también necesitamos del recurso económico. Yo estoy ya convencido de hacer esta transición, empezar desde mi territorio. Tenemos ahorita de nuestro lado el decreto tenemos que sacarle el mayor provecho posible, porque es un aliado. O sea, durante años no teníamos un gobierno aliado, ahora lo tenemos. Tenemos que buscar alternativas, pero enfocadas, repito, a la alta productividad. Y yo estoy seguro de que sí podemos tener una alta productividad desde la mirada enfocada al orgánico. Desde mi punto de vista campesino, pues esa sería mi participación. Y ahí, doctor, la pregunta sería, ¿cómo hacerle la comercialización a las grandes ciudades? Porque el colapso va a ser mayor o va a impactar más a las grandes ciudades que en las comunidades. Aquí la concientización ya se está haciendo muy clara. Esa sería mi pregunta, doctor. Gracias. Gracias por tu pregunta, Candelario. Me parece muy acertada. Yo creo que, bueno, en la agroecología llevamos tiempo hablando de intensificación agroecológica. Efectivamente, las formas de producir industriales empobrecen el suelo y digamos, eliminan la vida, incluso de la vida del propio suelo, los ciclos de nutrientes, los empobrecen. En fin, el resultado final es un empobrecimiento en términos generales que hace demasiado dependiente del uso de insumos a la producción convencional. Y como es dependiente de insumos, pues obviamente eso redeprime su rentabilidad porque tienes que gastarte cada vez más dinero en más insumos. Esa especie de círculo vicioso es el que se rompe de la producción agroecológica. Si la producción agroecológica minimiza el uso de insumos, y al minimizar el uso de insumos hace que el rendimiento neto, digamos, o el valor agregado neto de tu explotación sea mayor. Eso en términos, digamos, económicos. Y en términos productivos, evidentemente, la agroecología, mediante la activación de los ciclos biogeoquímicos dentro de los propios agroecosistemas, es capaz de producir más que la producción convencional. Lo que ocurre es que al principio hay un periodo de transición largo en que se tienen que recuperar los suelos. Los suelos han sido sistemáticamente empobrecidos por la producción industrial, ¿no? Y entonces hay que esperar que se recuperen, que tengan niveles altos de materia orgánica que ahora mismo no lo tienen. Entonces los rendimientos caen al principio. Y eso es por lo que mucha gente piensa que la agricultura orgánica o que la agricultura con criterio agroecológico no es productiva o produce menos que la anterior. Pero eso es producto de los daños que está generando la agricultura industrial. Pero la agricultura en términos ecológicos o agroecológicos, en términos, digamos, en condiciones comparativamente similares, es decir, de niveles de materia orgánica alta, es mucho más productiva que la convencional. Entonces, a esos niveles, evidentemente, no hay ningún problema. Esa es la vía, la conversión hacia un modelo de agricultura orgánica con criterios agroecológicos, no comerciales. Ahora bien, el reto es, pues, cómo alimentar a una ciudad como el Distrito Federal, con 20 y tantos millones de individuos, ¿no? Este es un reto enorme, ¿no? Primero, lo que habría que preguntarse, y esta es otra discusión que yo no voy a entrar aquí, es si es sostenible el Distrito Federal o no, que más bien no lo es en absoluto, ¿no? Pero bueno, independientemente de eso. Pero claro, nuestro problema ahora mismo es cómo lo podemos, digamos, alimentar, ¿no? Entonces, claro, hay dos maneras de alimentar. Una es trayendo los alimentos de donde sea y en función de lo que el mercado provea y en función de lo que, digamos, las ofertas que hagan los grandes operadores, o bien estableciendo vínculos o alianzas entre los productores de alrededor, digamos, del Distrito Federal, distrito por poner un ejemplo, ¿no? Digamos, del ámbito de la biorregión del Distrito Federal con, digamos, el distrito, ¿no?
a través de canales de comercialización que sean más cortos. Esto no es nada imposible de hacer. Yo recuerdo una experiencia que sigue todavía, lo que pasa es que ya no con la misma importancia, porque ganó la derecha en Roma, en el Ayuntamiento de Roma, y eliminó el programa, pero había un programa de alimentación dentro de las dependencias oficiales del ayuntamiento que estaba, digamos, demandando productos orgánicos que generaban una asociación enorme de productores familiares de alrededor de Roma. Y eran los que directamente surtían al comune de Roma, que sea al ayuntamiento de Roma, que era el que les compraba y hacía como una especie de intermediario público entre los productores que estaban agrupados para vender y, digamos, las dependencias públicas del ayuntamiento donde se ofertaba esa comida. Es decir, ese es un ejemplo claro. Los comedores escolares, los hospitales, es decir, la compra pública puede ser una vía perfecta, como ocurrió, por ejemplo, en Brasil con el programa de adquisición de alimentos o con el Plan Nacional de Alimentación Escolar, donde el Estado sirve de intermediario para, digamos, organizar esa oferta de los productores que transitan hacia un modelo agroecológico y alimentar a la ciudad. También hay muchas experiencias de alimentación en los alrededores de Buenos Aires, alrededores de Bogotá, en fin, por toda América Latina hay muchísimas experiencias que están en este mismo sentido. Bien, muchas gracias, doctor. Creo que van surgiendo más y más pues formas de dar respuesta a esta encrucijada en la que estamos. Claro. Y creo que se van dando de manera orgánica en nuestros territorios. Nos quedamos con esta propuesta de sistemas agroalimentarios locales con base agroecológica. Creo que es parte de lo que estamos trabajando ya sin haberlo nombrado así. Pero, pues bueno, creo que es pues parte del propósito de estos conversatorios, que podamos ir generando estos diálogos, estos intercambios, e ir reconociéndonos también cómo estas alternativas pueden irse reproduciendo en otros espacios, con otras personas, con otras redes, con otros compañeros, compañeras que están en diferentes organizaciones, movimientos, e ir impulsando este cambio pues institucional que se requiere, ¿no? No solamente en el sector público, sino también desde el propio sector social, que es el sector, pues digamos, mayormente nutrido para poder impulsar estos procesos transformativos. Pues bueno, el tiempo es un verdugo y ya nos alcanzó. Así es que, pues agradecemos mucho su participación, su charla ha sido muy enriquecedora. Para los compañeros que se quedaron ahí con la mano levantada, por favor, acérquense con su tejedor, con su tejedora, vayamos creando estos espacios de intercambio, de diálogo, y que esto nos lleve a fortalecer las agroecologías que están en cada uno de los territorios de nuestras comunidades de aprendizaje, y que ahora cuando venga el doctor Manuel a México, pues podamos hacer una visita aquí a estas experiencias totalmente. Encantado. Doctor, sería un placer y pues bueno, vamos trabajando sobre ello. Un gusto poder estar por acá. Le hacemos llegar su constancia de participación, en agradecimiento por su participación. Un gusto participar. De CONACYT, del programa Pies Ágiles, un agradecimiento. Chao. Hasta pronto. Chao. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Chao. Chao. Saludos.